Muy bien, hermanos. Estamos acá porque, como anunciamos, hoy nos toca el programa En Familia y estamos felices de poder estar aquí con ustedes y compartir un nuevo tema de conversación, de diálogo. Así que todavía hay tiempo para, si no lo has hecho, compartir el link, invitar a algún amigo y participar con nosotros. Siéntate libre de también escribir en la conversación. Si tienes alguna pregunta, algún comentario sobre lo que vayamos exponiendo en la noche de hoy, puedes escribirlo ahí en la conversación. De repente lo intercalamos acá dentro de todo. Así que quiero darle la bienvenida en primer lugar a mi hermano Asael, primer anciano de nuestra iglesia. Asael, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a estar acá con ustedes. Feliz sábado, Sael. Bendiciones. Y bueno, y esa voz familiar que acabamos de escuchar, el pastor Osvaldo Rigachi, nuestro invitado especial. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Perugorría, Sael. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar visitando a la familia aquí de Austin First después de tanto tiempo. Pues sí, ya estábamos extrañando ya la visita, ¿no? ¿Verdad? Pero estamos felices porque el pastor Rigachi es una persona muy especial para nosotros, incluso para mí personalmente. Varios años de relación, desde que llegué a Texas, él fue el que me dio la bienvenida aquí a Texas, así que nos conectan muchas cosas con el pastor Rigachi, pero de hace unos meses aproximadamente, el pastor Rigachi en este momento es el vicepresidente de la Unión para los Ministerios Interculturales, así que una nueva responsabilidad, pastor, y así que ahí hay un campo más grande, ¿no?, de trabajo. Así es. Está grande la unión, el territorio, las conferencias están creciendo y lógico, Texas es la conferencia más grande de nuestra unión, pero pues están las otras 4 conferencias también, y los grupos hispanos han crecido mucho en todas las conferencias. Y además hay otras comunidades como nuestros hermanos coreanos, nuestros hermanos brasileros, la gente nativa americana de este país, la gente filipina, que son comunidades que están creciendo bastante, tanto en el área como dentro de la iglesia adventista también, gracias a Dios. Ahora, el campo ahora de acción abarca, además de Texas, ¿qué? Oklahoma, la conferencia de Arkansas y Luisiana, esos 2 estados. La conferencia de Texico, que abarca Nuevo México y el oeste de Texas, y la conferencia regional de nuestros hermanos afroamericanos, que abarca los 5 estados también. Wow, tremendo. Donde tenemos también un buen grupo de congregaciones hispanas. Correcto. Gracias a Dios. Cierto. Ahora, justo hace unos meses atrás, gracias a Dios, se ha alcanzado un lindo objetivo de llegar a los 125,000 miembros, gracias a Dios, en la unión. Que estábamos orando por eso. Y lógico, todo lo que fue el año pasado y principio de este año fue un poquito difícil para conservar el paso de crecimiento que veníamos llevando, pero el Señor ha sido muy bueno. La verdad que han sido 2 años difíciles, pero hemos visto cómo el Señor nos ha bendecido en medio de todo. Exacto. De hecho, y gracias a Dios, en nuestra unión, aunque hubo muchos casos, muchos contagios, tristemente muchos fallecimientos, las iglesias abrieron poco a poco bastante rápido, las situaciones comenzaron a normalizarse, pero aún cerradas hubo una cantidad importantísima de eventos virtuales o online, usando todos los medios de comunicación masivos, que hicieron que la iglesia permaneciera con la llamita encendida, ¿no es así? No perdiera la conexión unos con otros y por sobre todo con el estudio de la Biblia. Hubo que improvisar para que se mantuviera esa llama fuerte, ¿no? Así es. Yo creo que, y a veces conversamos esto con pastores y líderes de iglesia, a Dios no ha perdido el control de los acontecimientos del mundo. Definitivo. Y el linaje de Juan nos ayuda a entender que algunas cosas que no hemos aprendido a las buenas, como decimos, o en tiempos de paz, las tendremos que aprender en el medio de las crisis. Seguro. Se han revitalizado muchos grupos pequeños, muchas familias,
se ha reavivado la fe en algunas familias y ha producido lo que nosotros llamamos como el movimiento adventista por muchos años un zarandeo. No es así, quien estaba así medio flojo de repente flaquea más y otros reaccionan y dicen, no, tengo que acercarme al Señor, tengo que ser fiel, tengo que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Entonces eso ha mostrado los extremos de las experiencias espirituales, tanto individuales como a veces de iglesias, ¿no? Es correcto. Es interesante, charlando con algunas iglesias y congregaciones, me imagino que a lo mejor también ha sido el ejemplo o la experiencia de ustedes, algunos cultos de oración que antes de la pandemia teníamos 15, 20 personas, de repente ahora virtualmente tenemos 100, 150 personas o más conectadas, estudiando. Además del alcance fuera del territorio de la geografía de la ciudad iglesia, local, claro. de una ciudad, y alcanzando otra gente, familiares, amigos que viven en otro lado, en otro estado, en otro país. Y el Señor nos está empujando con amor y con su gracia a que iluminemos esta tierra con el mensaje de salvación antes de que termine el tiempo de gracia. Y el tema de esta noche que queremos dialogar, pues yo creo que va a tener mucho que ver con la manera en que vamos a seguir haciendo esto de aquí en adelante, ¿verdad? Porque hace poquito tiempo también, pero el pastor Rigachi en estos momentos es un máster en este tema, ¿verdad? Máster en el área de discipulado. ¿Sabías eso, Asael? No lo sabía. Yo pero... tampoco. El maestro es Jesús, nosotros somos los aprendices. Y precisamente vamos a hablar un poquitico de discipulado, porque siento que muchos están comenzando a estudiar más este tema. ¿Usted lo mira como una necesidad para nosotros ahora? Por alguna razón estamos tratando y estudiando las razones, nos hemos distraído un poquito. Nos hemos concentrado en algunas áreas de la misión de la iglesia y nos hemos distraído del propósito bíblico en la misión y para la misión. Ustedes recordarán el pasaje tan conocido de Mateo 28, todo poder, dice Jesús, me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto id. Y lo primero que él dice después de que tenemos que ir a donde está la gente, a donde la gente necesita al Señor, dice, haced discípulos. Y charlando con unos amigos un poquito acerca de esto, nos preguntábamos, y te pregunto a ti, a los que están aquí, sacando la experiencia de la iglesia, pongamos la iglesia a un lado, cuando nosotros escuchamos la palabra membresía, miembro, ¿con qué lo relacionamos? Con un club, con la membresía en algún comercio. Okay. Somos miembros de Sam's. Ajá, o de Sam, Costco para hacer compras, o de Home Depot. Con la membresía de un grupo profesional, somos miembros de la asociación de plomeros, de mecánicos, de constructores. Con los clubes deportivos, tengo la membresía y mi tarjeta y soy miembro del club no voy a decir. Dígalo. Aquí no hay mucho argentino, dígalo. Conservo mi tarjeta de membresía del club de River Plate, que andamos bien por ahora. Pensé que era el Boca. No, cuidado. Entonces, ¿cómo llegó al contexto cristiano y denominacional el concepto de membresía? Cuando nos integramos a la iglesia, le damos la bienvenida a nuestro hermano Asael, que se entregó al Señor a través del bautismo, a la iglesia adventista de Austin First, por ejemplo. Entonces él dice, ahora soy miembro de la iglesia, ¿no? Y entregamos un certificado bautismal y decimos, esto certifica que tú eres miembro de la iglesia adventista del séptimo día aquí y en todo el mundo, miembro. Esto es un asunto, no es un asunto secretarial o administrativo, pero qué lindo sería que
nos desliguemos un poquito del concepto de membresía, que tiene un contexto administrativo y muchos aspectos secular. Por ejemplo, si yo soy miembro, vamos a decir, de un club comercial, yo tengo que pagar por esa membresía. Ahora mucha gente se ha hecho miembro de Amazon y Amazon Prime para hacer compras y que lleguen a la casa y no tengan... Y rápido. Y baratas, y a veces competir y rápido. Pues yo tengo que pagar. Ya. ¿Así? Y tengo privilegios y responsabilidades, tengo que pagar, y responsabilidades de esa membresía. A veces cuando nos sentimos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sentimos que tenemos que pagar. Y alguna gente es reticente a devolver a Dios el diezmo o a ser fiel porque siente como que es están pagando. un compromiso que se le impone. ¿Y por qué tengo que dar esto? Bueno, porque somos miembros de la iglesia. Mucha gente dice, yo no lo quiero dar acá, lo quiero dar en mi país, de donde yo vengo, porque hay más necesidad. Y a veces yo les digo, bueno, pero es lo mismo que si tú descuidas a tu familia para enviar dinero a la familia que está en otro país. Pues atiendes a tu familia primero y también a la familia que necesita. Es decir, todo lo relacionamos con la membresía. Entonces, como soy miembro, yo vengo a la iglesia a disfrutar del privilegio de ser miembro. Me tienen que dar, pues yo soy miembro. Así, y tengo que recibir de quienes participan en la adoración, en la alabanza, en el culto, en la escuela sabática. Y ahí empiezo a quejarme de lo que no me gusta, de lo que no me parece, de quien participó, de lo que dijo, de lo que no dijo, porque soy miembro. Pero cuando somos discípulos, el contexto bíblicamente y espiritualmente es totalmente diferente. ¿Cuál es la diferencia entre un miembro y un discípulo? La gran diferencia es que yo no soy discípulo de la iglesia, yo soy discípulo de Jesús. Mi devoción, mi voluntad, mi conexión al ser discípulo es con Él, que Él es el Maestro. Y todos somos discípulos de Cristo, ¿no? Okay. Sería lindo que en la iglesia de repente y nos desafiemos. Cuando damos la bienvenida a algo, damos la bienvenida al discípulo Asael, al discípulo Adiel, que se unen al discipulado de Cristo aquí en Austin o en la iglesia de Austin First. Somos un grupo, un conjunto de discípulos de Jesús. Claro, y yo sé lo que estás pensando y lo que viene a tu mente porque ha venido a mi mente. La pregunta, ¿soy un discípulo de Jesús o no? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si soy o no? ¿Cómo saber si soy un discípulo de Jesús o no? Y a veces vienen los replanteos. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces conversando con alguien que tiene temor de dar testimonio en su trabajo, en el ambiente en el que desenvuelve, el temor es porque él o ella siente que no está siendo un reflejo de la vida cristiana. Y dice, pero si yo le digo que soy cristiano y soy adventista y testifico, va a decir, bueno, ¿y por qué sos así? ¿Y por qué te comportás como te comportás? ¿Y por qué reaccionás como reaccionás? ¿O por qué no haces lo que debieras hacer? Y entonces, en esa lucha, en esa tensión entre lo que creo y lo que vivo, a veces me callo. Mejor tranquilo, calladito, más no, bonito. No digo nada para, como decimos en el ambiente nuestro, para no meter la pata, para no evidenciarme. Claro. Y me estaba acordando, en Argentina el servicio militar es obligatorio, como en muchos de nuestros países. Entonces, cuando un joven es sorteado para ir al servicio militar, toda la iglesia se une en oración, porque es un desafío ser un discípulo de Jesús, ser fiel a Dios en el medio de ese ambiente y guardar el sábado, etc. Y entonces recuerdo que un amigo me contaba que al regresar su hijo en una pequeña vacación o asueto del servicio militar, en la primera oportunidad que pudo salir después de 4 meses, digo, ¿cómo te ha ido? Estaban todos desesperados por saber. Bien, ni se dieron cuenta que era adventista. Claro, no había tenido ningún problema porque no había sido fiel para
para no pasar, decía él, por una vergüenza o evidenciar que él era diferente a los demás. Entonces, el ser discípulo es un gran desafío. Jesús nos invita a ser discípulos y para eso yo tengo que ser discípulo. No sé si Asael quizás nos puede ayudar, porque a veces nosotros como estamos, digamos, tanto tiempo entre la iglesia y en la calle, pero relacionándonos con personas, estudiando la Biblia, visitando. Pero Asael, ¿es verdad que no es cierto que nos cuesta trabajo ser la misma persona que somos en la iglesia, tan cristiano como siempre en la iglesia, como el caso que contó el pastor, y ser también un discípulo, no solo aquí, sino cuando estamos durante la semana en el trabajo, en la escuela? ¿Es fácil hacer igual la misma persona o es difícil? Bueno, creo que eso era una de las preguntas que podría plantear al pastor, porque él mencionó dos aspectos de miembro y discípulo. ¿En qué momento podría comenzar a verme como un miembro o si soy un discípulo verdaderamente? Porque al ir afuera, bueno, muchos de nuestros hermanos acá nos convivimos con muchos compañeros de trabajo en la construcción, donde quiera que estemos, no solamente aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia todos nos saludamos, todos somos los mismos, pero ¿cómo llevar la iglesia al área donde nosotros nos desempeñamos, con los que convivimos todo el día, para ver si en realidad soy un discípulo o cómo poder que ellos vean que en realidad soy discípulo conectado con el Maestro sí. Jesús. Bueno, Asael, y diste, como decimos, pusiste el dedo en la tecla. ¿Y en casa? También. ¿Está en la Biblia algún versículo que diga candil de la calle y oscuridad de la casa? ¿Está en la Biblia? No. Va a haber que ponerlo, si no. ¿Cómo somos en casa? Mis hijos identifican inmediatamente que yo soy discípulo de Jesús cuando hablo, cuando me comporto, cuando me enojo, cuando me golpeé el dedo o cuando la comida no está lista o cuando no dormí bien y me levanto con el pie izquierdo. Ellos saben que soy discípulo de Jesús y lo ven, o también tienen dudas. ¿No es así? Cuando se planteó esto, ustedes recuerdan, y estaba recordando hace unos momentos, el precioso capítulo de San Juan, el capítulo 15. Jesús dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, el tronco con la rama, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada. Es decir, el discipulado no es solamente que yo me siento a aprender de Adiel o a aprender de Jesús, no es solo información. El discípulo trata de vivir lo que está aprendiendo de su maestro, especialmente de nuestro Señor Jesús. Está tratando de imitar a Jesús, de ser como Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice en Filipenses y nos desafía: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús? Y nos muestra su entrega, su compromiso hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos dice: haya en ustedes este sentir, esta dádiva de mi vida entera en pos de mi maestro y de la salvación de aquellos por los que mi maestro vino a morir. Claro, el mundo cristiano ha mistificado mucho este concepto, ¿no? Y lo ha hecho mucho teoría, y hay infinidad de libros ahora. Tú decías, es un tema que está en boga ahora, no solo en la iglesia adventista, sino en el mundo cristiano. El punto no es la teoría solamente, por supuesto. La gente que entra por las puertas de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestras comunidades de fe, quiere ver que el discípulo de Jesús es diferente a cualquier miembro de otro
grupo religioso o de otro grupo filosófico o de otro grupo oriental. Ahora estamos siendo arrebasados por influencias místicas orientales, de pensamiento, de meditación, de yoga, no porque el ejercicio en sí mismo tenga nada que ver, sino por la filosofía que a veces imprimen los entrenadores junto con esto. Entonces, nosotros tenemos que mostrar con nuestra vida qué es ser discípulo de Jesús, y la mejor manera es ser como Él. Y a Pablo lo dice por ahí que somos cartas abiertas, nos observan. ¿Sabe que en el vecindario de ahí donde vivo, sin uno notar las personas cómo lo observan? Mire qué pasó. De repente, era en la mañana, comencé a trabajar y entonces mi novia llegó y me llevó comida a las 8 de la mañana. Pasé desapercibido, entonces la abracé para que ella nos despedimos, la abracé. Entonces, en la tarde, un vecino de 75 años, 75, 78, por ahí, se me acercó, llegó hasta donde yo estaba y me dice, ¿ella es tu novia? Te vieron. Y sigue diciendo, ¿te vas a casar con ella? Oh, buena pregunta. Ella vive donde sus papás. ¿Cómo fue abordando el tema? Porque él no sé dónde estaba observando, pero que él vio que quizás ella no sé si la había visto antes, no creo que había llegado ella antes, pero dice, específicamente llegó, ella es tu novia, te vas a casar con ella vive donde sus papás. ¿De qué manera nos siguen observando nosotros? Y la gente se da cuenta, Sí. casi más que nosotros, de que si realmente nosotros somos solo miembros o realmente somos discípulos. La pregunta es, ¿cómo convertir un miembro de iglesia en discípulo? Esa es la pregunta del $1.000.000. Sí. De paso, mañana vamos a estar hablando un poquito de eso. Y a propósito de eso, mi responsabilidad en contacto con los coordinadores hispanos de cada conferencia y los líderes de las diferentes comunidades culturales, me gustó preguntarles y me aboqué a preguntarles en qué podemos ayudar más desde la Unión. Y una de las áreas más repetidas en la necesidad fue: necesitamos un programa que ayude a ser discípulos. Okay. De quienes ya somos miembros, porque, seamos sinceros, el bautizarme y ser miembro de la Iglesia Adventista no garantiza que yo sea discípulo de Jesús. Es correcto. O que yo sea fiel. En cualquier denominación, no solo en la Iglesia Adventista. El hecho de que yo sea pastor, o que haya estudiado, que tenga determinado tiempo, no garantiza que yo sea discípulo de Jesús. Es decir, no es algo automático, que en el momento que me bautizo ya soy anotado en el libro del cielo como discípulo de Jesús. ¿No? Soy anotado en el libro de la vida como salvo, pero soy un discípulo. El discípulo bíblicamente es interesante. Cuando Jesús, por ejemplo, llamó a sus discípulos, ustedes recuerdan, el discipulado de ellos fue a seguirlo primero. Es decir, tenían que pasar tiempo con él. Tenían que hacer lo que él hacía, ver lo que él hacía y participar de la camaradería. Pero también Jesús les dijo, desde este momento van a ser pescadores de hombres. Okay. Es decir, que no podemos separar la experiencia de un discípulo de la responsabilidad o el trabajo, la función de un discípulo, que es hacer discípulos. Por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Okay. Pescar hombres. Y ahí está entonces una gran arma, digo yo, del enemigo. Porque el enemigo me entretiene en mi bienestar espiritual, lo que yo quiero. Yo quiero venir a la iglesia,
tener un lindo culto, escuchar una linda música, escuchar un buen sermón, depositar mis diezmos y ofrendas y decimos recargar las baterías, ¿sí?, para la siguiente semana. Es decir, muchas veces estamos pensando en recibir, pero el discipulado, y vamos a ver un poquito de eso mañana en la tarde por el tipo de la clase, el tema es espiritualidad y el liderazgo y la espiritualidad. Buenísimo. El discipulado implica dar más que recibir, porque recibo del maestro, pero no es para mi bienestar exclusivamente, es para dar lo que el maestro me ha dado. Y me encanta la iniciativa que la Conferencia de Texas está comenzando, especialmente en el tinte evangelístico. Cuenta tu historia. Yeah. Estaba leyendo, si estás ahí en tu hogar y me acompañas a la primera carta del apóstol Juan, al capítulo 1, la primera carta del apóstol Juan y en el capítulo 1, el apóstol Juan hace una excelente entre juego de palabras y equilibrio de la experiencia que se espera que un discípulo viva. Dice, lo que era desde el principio, versículo 1 al 3, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. De nuevo, ¿tocante a quién? ¿Quién es el ejemplo? ¿Quién es el modelo? ¿Quién es el maestro? El verbo Jesús. De vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo se nos manifestó? En Cristo. ¿Se acuerdan que este mismo Juan que está escribiendo es el que escribe el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que muestra de la manifestación del verbo hecho carne y que se nos concede para vida eterna y se hace vida para darnos vida? Y entonces dice después, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, hay una experiencia, no es lo que me contó Adiel y Asael, lo que me dijeron que vieron, lo que me contaron o escuché que participaron. No, es mi experiencia, lo que yo vi, lo que yo escuché, lo que yo palpé, lo que contemplé, la transformación con el verbo de vida, con el maestro de quien soy discípulo, es aquello que produce el mayor impacto en la vida de otros. Y es una responsabilidad, sí es una responsabilidad, porque entonces cabe la pregunta, ¿tengo una experiencia con Jesús? ¿O soy discípulo de mi esposo o de mi esposa, o soy discípulo del pastor, o soy discípulo del maestro de escuela sabática, o soy discípulo... De hecho, me hizo reír el pastor Alejandro Bullón. Ustedes saben que él tiene muchos seguidores en las redes y además ha sido y sigue siendo un evangelista, un proclamador maravilloso de la verdad. Y entonces en una charla con los pastores y con un grupo de líderes, él dijo, hay gente que es discípulo de Bullón, pero no de Jesús. Hoy en día hay gente que está prendida a un televisor o al teléfono ahora, mirando siempre los programas de determinada persona. Un personaje, ya. Por más buena que sea. Sí. Pero yo tengo que ser discípulo de Jesús. Mi comunión, de quien yo recibo la palabra de Dios, la inspiración de la palabra de Dios, tiene que ser de Él a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces el primer paso, pastor, sería tener una experiencia personal, una amistad personal, ¿verdad? Una relación como tuvieron los discípulos, Juan, Pedro, Santiago, con Jesús, que vivían con Él las 24 horas del día, para que sea Jesús el que haga el cambio, porque
siento, de acuerdo a lo que usted está manifestando, que tiene que haber un cambio mental y de corazón. Y eso no es fácil de hacer. Y Adiel, yo creo firmemente que Dios está esperando eso. Eso es lo que Elena G. de White llamó el reavivamiento y la reforma. Y cuando se produce individualmente, se va a producir en mi familia y en la familia de mi iglesia. Wow. Porque, por ejemplo, vamos a notar que hay cosas que hacemos como adventistas, como iglesia, que son como automáticas. Es decir, pero tienen un significado, un impacto en mi vida espiritual. Estoy necesitando hacer eso para nutrir mi experiencia y hacer discípulos y pescar almas que el Señor tiene preparadas. Es un gran desafío. Y como les contaba a propósito de esto, y por eso compartía con Adiel la oportunidad de charlar acerca de este tema, estamos tratando de facilitar un programa de discipulado para que sea intencional. Y en ese programa de discipulado nos gusta llamarle el proyecto de las 3C. A ver, ¿cómo es eso? Cuéntanos. Consagración tiene que ser la base. Compasión es lo que me ayuda en el relacionamiento con aquellos a quienes voy a discipular, porque no puedo discipular a alguien por quien no tengo el deseo de hacerle un bien, de beneficiarlo, de que disfrute de la salvación. Y entonces compromiso, consagración, compasión y compromiso. Ahora, aquí viene lo interesante. Y alguien me decía, estábamos charlando en la unión el otro día, ¿y por qué no 4C? Porque en realidad son 3C la dinámica del discipulado, pero el centro es otra C, y es Cristo. Okay, Cristo Jesús. buenísimo. Cristo es el centro. Me consagro en Él, no en prácticas y hábitos nada más, o en creencias, porque ustedes saben, gracias a Dios, nosotros podemos testificar que como movimiento adventista hemos recibido un cúmulo de inspiración como ningún otro pueblo en esta tierra. No es que tenemos toda la verdad o que somos los mejores, pero hemos sido receptores de un cúmulo de inspiración a través de un estudio concienzudo de la palabra de Dios, reafirmado por la inspiración profética a través del linaje de Joab como ningún otro pueblo. Eso sí es verdad. Y es reconocido por otros cristianos alrededor del mundo. Nuestro problema no es la verdad doctrinal. No es que alguien puede decir, no, esta creencia de las 28 de los adventistas del séptimo día no es bíblica, o esta creencia no tiene sentido. No, nuestro problema no es la verdad doctrinal, nuestro problema es la verdad en santidad, lo que vivimos en relación a aquello que creemos. Entonces, por eso Cristo tiene que ser el centro. Sin Cristo, ¿a quién me consagro? ¿O de quién me consagro? ¿O en qué me consagro sin Cristo? Porque hay gente, por ejemplo, seguramente está viniendo a tu mente, los fariseos. ¿Eran personas consagradas? Por supuesto. Pero no consagradas a una persona. Consagradas a un sistema de creencias. Y yo imagino la tristeza cuando Jesús tuvo que decirles, ustedes me honran de labios, pero el corazón está lejos de está mí. lejos. Entonces yo tengo que preguntarme, tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿le estamos honrando? ¿Somos cristianos de labios, intelectuales, de creencias o de corazón? Estamos cerca de Jesús, Él es mi Señor y mi Maestro, así como lo es mi Salvador. Me encanta cómo Elena G. de White lo pone en el camino a Cristo cuando dice que mucha gente anhela que Cristo sea su Salvador, pero no lo anhelan como el Señor de su vida. Es decir, no, hasta acá, esto no. Hay mucha gente ahora que dice yo soy adventista a mi manera. ¿Han escuchado eso? Yo soy cristiano mucho, pero a mi manera. ¿Y cuál es mi manera? Es a la manera de Jesús, no es a la mía ni a la de nadie más. Entonces,
Cristo tiene que ser el centro, en Él me consagro. Sin Cristo, ¿puedo yo tener compasión de los perdidos? No, porque la compasión hacia los perdidos o por los perdidos es por la impresión de la gracia de Jesús que me salva a mí, que estaba perdido, y me rescata a mí, aún y a pesar de mis pecados, y entonces eso me hace surgir compasión con otros que viven la misma experiencia que yo he vivido o que estoy viviendo. Entonces la compasión es en comunión con Jesús. Algunos quieren sentir una compasión cristiana sin comunión con Jesús, y lo que sienten es solidaridad, o lástima, o ética, o servicio a mucha gente, pero compasión no. ¿Se acuerdan cuando Mateo y otros evangelios dicen que Jesús estaba enseñando, predicando y sanando, y de repente ve a las multitudes y sintió compasión de ellas porque estaban perdidas como ovejas sin pastor? Yo siento compasión de mis compañeros de trabajo que están perdidos, que no tienen una relación con... Siento compasión de mis vecinos, de familia, a veces un esposo, una esposa. Necesito a Cristo para que en Cristo pueda vivir la experiencia de compasión. Y entonces me gusta mucho porque Tami trabaja en nuestra unión. Ella es diseñadora gráfica y nos ayudó con el concepto. Estamos tratando de graficarlo. Y entonces le puso azul a la consagración y amarillo a la compasión. Y cuando juntamos el azul y el amarillo, yo no soy buen pintor, pero hacía líos en la escuela. Cuando juntamos el azul y el amarillo nos da el verde. Y entonces puso en el verde el compromiso. ¿Puede haber compromiso sin consagración y compasión? Sí, pero no es un compromiso con Cristo y con las almas. Es un compromiso con mi ideal, con lo que quiero alcanzar, con mi sueño, con mi orgullo, con mi egoísmo, con mi ansia de ser o de tener determinada cosa. Pero el compromiso en la misión es cuando hay consagración y compasión. Entonces por eso le llamamos las 3C. Ahora, aquí viene lo interesante en estas 3C. Tiene que haber alguna clarificación de conceptos, así como la clarificación entre lo que es un miembro y un discípulo. La clarificación es, soy discípulo de quién, tengo relación con quién. Un joven el año pasado me dice: pastor, tengo más relación con la computadora que con Cristo. Con el que más tiempo pasa uno, ¿no? Sí, porque le tocaba trabajar de la casa, y estaba 8 horas en la computadora y después se ponía a ver programas en computadora, o video, Facebook, o YouTube, o esto, lo otro. Y entonces me dijo: ¿se puede ser discípulo de la computadora? Pero ¿con quién paso yo tiempo? Y claro, vos dijiste algo importante, porque tampoco tenemos que hacer de esto algo místico, subjetivo. Tengo que pasar tiempo con Jesús, y no va a ser lo mismo que pasar tiempo con Asael o Adiel. Tengo que instrumentar con creatividad mi vida devocional, mi culto familiar. Me dio tristeza leer una estadística hace unos años atrás, que prácticamente más del 94-95% de los hogares adventistas no tienen un culto familiar. Y de los que tienen, no todos los disfrutan, porque a veces a la fuerza, si no haces el culto, no sales a jugar o no ves el programa. Si no hacemos el culto, es medio a la fuerza, entonces no lo disfrutamos. Y yo me he preguntado, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué no tenemos culto, y cuando lo tenemos no lo hacemos lindo y atractivo y breve, como enseña el linaje de Juárez, y creativo, para que todos estén esperando y disfrutando ese momento de esa semilla? El linaje de Juárez dice que nuestras iglesias son el resultado de lo que sucede en nuestros hogares. Y ustedes saben que nosotros a veces somos muy dados a criticar la iglesia. La iglesia es así, nuestra iglesia... Pero resulta que lo que pasa aquí es el resultado de lo que pasa allá. Ahora, no lo dice ella, pero es
es obvio, es recíproco. Lo que no pasa en nuestras iglesias es el resultado de lo que no pasa en nuestros hogares. Ya, entonces, esa experiencia de crecimiento con Jesús es una experiencia devocional individual, es una experiencia devocional como familia, en un culto familiar, es una experiencia devocional en la adoración familiar y conjunta, y es una experiencia que se gana también en la testificación. Por eso Juan dice lo que dice, ¿no? Cuando lo vemos, lo palpamos y hablamos de esto, tenemos comunión unos con otros. Es difícil tener comunión cuando no estamos trabajando en la testificación juntos. Y no quiere decir que todos vamos a hacer lo mismo, porque no todos los discípulos hacían lo mismo en el círculo íntimo de Jesús. Pero quiere decir que estamos comprometidos todos con ir y hacer más discípulos y pescar con la pesca. Me imagino que vamos a suponer un carpintero. Si tú hablas con un carpintero, le dices, le preguntarías, ¿y tú trabajas con la madera? Porque es obvio que si es un carpintero, pues trabaja con la madera. Es un constructor. ¿Y has construido algo? Pues lógico, si es constructor, algo tiene que haber construido. Un mecánico. ¿Y has reparado un auto? Pues es evidente que tiene que reparar un auto. ¿Y el discípulo ha pescado a alguien? Si no ha pescado a nadie, no está pescando, ¿es un discípulo? Entonces, a veces eso nos consterna, porque dice, uy, no soy discípulo, y me aplasta. Pero es para animarnos, para decir, bueno, este es el ideal de Dios. Es conocer el camino, ¿verdad? Conocer el camino. Y a mí me preocupa algo, quizás ya cerrando estas ideas. A veces a nosotros mismos lo que nos cuesta es ser perseverante, constante en un programa. Porque empezamos muchos programas, pero nos cuesta trabajo llevarlo hasta el final. ¿De qué manera podemos sugerir que este programa sí va a llegar hasta el final y cómo podemos ponerlo a funcionar para que logre el propósito para el que está pensado? Es una excelente pregunta, Diel. No es fácil. Yo en el documento que estamos preparando puse que hay fases bíblicas en el discipulado que son imprescindibles. Por ejemplo, la Biblia habla muy constantemente del peregrinaje y nosotros asumimos que somos extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está aquí, está en el reino de Dios. Estamos pasando, es una etapa. Y ese peregrinaje también es en el discipulado. Porque en ese peregrinaje yo tengo que andar y caminar con mi maestro. Y mientras camino y ando con mi maestro, junto a otros pescados, otros peces, otros discípulos, a ese grupo de personas. Ese andar y caminar va produciendo de por sí mismo, porque esa es nuestra dificultad, va produciendo de por sí mismo un cambio. Déjeme dar un ejemplo sencillo. Vamos a suponer, gracias a Dios yo no padezco diabetes, ¿no es así? Y no soy un experimentado en diabetes. Pero vamos a suponer que tengo diabetes. Es un examen de sangre, tengo el azúcar altísima. ¿No es así? Entonces voy a un especialista, un endocrinólogo, un especialista en mi medicina interna, y me dice, muy bien, señor Rigacci, hay cosas que tiene que dejar y hay cosas que tiene que hacer. Su diabetes en este estado puede revertirse. Si usted deja esto y esto y esto y esto y hace esto y esto y esto y esto y complementa esto con esta medicina, se puede revertir. Y entonces yo sigo al pie de la letra lo que me dice el médico y por la gracia de Dios, en unos meses, un año, no tengo el azúcar elevada, no se puede determinar diabetes. Okay. Pero el resultado de mi sanidad fue por seguir el consejo
de lo que debía dejar y de lo que debía hacer. Entonces, en el peregrinaje del discipulado hay claras instrucciones de cosas que debo dejar o no hacer y cosas que debo hacer. Y en ese peregrinaje, en ese caminar, yo voy siendo cada día mejor discípulo de Jesús. ¿Por qué? Aquí viene una pregunta. ¿Hay discípulos buenos y discípulos malos? No podemos decir que Judas era un buen discípulo. ¿Era o no discípulo? Pero caminó con Jesús. Ahí estaba. Algunas cosas buenas habrá hecho durante esos 3 años y medio, pero terminó mal, porque su corazón no estaba en el discipulado de Jesús. Pero ese peregrinaje me ayuda. Otro aspecto importante es el aprendizaje. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso, soy humilde de corazón y hallaréis descanso. ¿De quién aprendo yo? Lo único que aprendo lo aprendo del pastor el sábado en el sermón o de la lección de escuela sabática, o lo aprendo de Jesús, estudiando su palabra, orando, pidiendo: Señor, muéstrame tu voluntad. El cuarto aspecto es la claridad de propósito. ¿Para qué soy discípulo en esta iglesia? No miembro. ¿Para qué soy discípulo en esta iglesia? ¿A qué vengo? ¿Cuál es el propósito que tengo? ¿Qué me hace ser parte de esta familia de fe? Y la Biblia es clara, es resplandecer, ¿no es así? Es ser como Jesús y que los demás vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Y entonces el cuarto aspecto es la relación íntima con la pesca. La misión. No puedo estar desintegrado de la pesca. Y en la pesca, ustedes saben, no todos están juntando la red. Algunos están manejando el barco, otros están sacando las escamas al pescado, cortándole la cola, limpiándolo. O a veces algunos pescadores hacían todo, pero podemos hacer diversas cosas, pero estamos involucrados en la pesca, estamos ayudando en la pesca. No sé, entonces, 3 valores fundamentales, si me permites, y dime cuándo tenemos que terminar. No se trata de cargos, autoridades o jerarquías. Es decir, no es que para ser un discípulo tengo que tener un cargo en la iglesia. O si no me eligieron, entonces ya no vengo más. O si Adiel es el director, yo no ayudo. Yo no hago nada. Hasta que no elijan a otro, yo no ayudo, porque no me cae bien, porque tuve este problema, etc. Si no se trata de eso el discipulado. Tampoco se trata de un servicio interesado. Es decir, yo voy a ayudar a Adiel siempre y cuando Adiel venga a la iglesia. Si no viene, pues ya no lo voy a visitar más. Es un servicio desinteresado por amor. En el eventual caso de que Adiel se pierda, le ayudé a tener unos momentos agradables en su vida porque le di de comer, le di un abrazo, oré con él, le ayudé. Y entonces, en tercer lugar, se debe resaltar, yo tengo que asumir que soy un embajador, soy un enviado. Si yo no reflejo a mi maestro, estoy siendo un mal embajador, estoy dando una idea equivocada. Y ese es el problema del mundo cristiano hoy. ¿Se acuerdan cuando Gandhi dijo, yo sería cristiano si no fuera por los cristianos? Es decir, evidentemente él entendió que nuestras creencias y filosofía eran preciosas, pero nuestra práctica era un desastre. Nuestro testimonio a veces. Nuestro testimonio. Entonces, qué lindo es cuando yo entiendo que yo soy su embajador, él me eligió. No porque yo sea mejor que el otro, o sea más bueno, sino porque me ama. Y entonces, como su embajador, debo demostrar lo mejor de él y dar testimonio de lo mejor de él. Y eso es parte de este programa de discipulado. Yo voy a tratar en comunión con ustedes, si desean, de darles los pasos que debiéramos seguir para crear intencionalmente un programa de discipulado en la iglesia, que sea práctico, sencillo, no es un libro con un montón de teorías y donde nos podamos ir ayudando básicamente. Y
ustedes saben, el programa de discipulado no lo creó Osvaldo, lo creó Jesús. Jesús dijo, vayan de dos en dos. El método de Cristo. Vayan de dos en dos. Creó el grupo de 12 discípulos, un grupo pequeño. Les dijo qué tenían que hacer cuando iban y de qué tenían que hablar, qué era lo que tenían que anunciar. Y entonces el linaje de Huay lo caracteriza con el método precioso de Jesús, Wow. de ayuda, de amistad, de camaradería, hasta poder seguir. Quiera Dios ayudarnos, porque tenemos poco tiempo, Adiel, Sí, Asael, sí. tenemos poco tiempo. Y por la gracia de Dios, Cristo viene pronto. Amén. Pero qué lindo sería que podamos, todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, estar levantando nuestros brazos al cielo para recibir al Señor en gloria y majestad, y nosotros podamos arrebatar de las garras del enemigo cuanta más gente podamos. A mí me gusta llamar al movimiento adventista el movimiento de resistencia. ¿Se acuerdan que en la Segunda Guerra Mundial hubo movimientos de resistencia en 2-3 países? El más famoso fue la resistencia francesa, que no solo trataban de salvar gente de los nazis, sino atacaban y desarticular y resistir la opresión. La opresión del enemigo es real y cada día es peor. Y los embates del enemigo son reales y peores. Nosotros somos el movimiento de resistencia. Resistimos al enemigo, pero avanzamos. Sacamos almas de las garras del enemigo para ponerlas en el ejército del Señor. Quiera Dios ayudarnos en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que es algo que nos interesa, a nosotros personalmente nos interesa y debería ser de interés para toda la iglesia, que todos miremos más este programa como una necesidad, como algo que necesita ser implementado y apoyado, en el que yo creo que toda la iglesia debería involucrarse. Pero obviamente, la meta es ser discípulos de Jesús, de acuerdo a lo que el pastor acá nos ha mencionado esta noche, y para lograrlo necesitamos tener una relación íntima con Jesús, una amistad, una relación con Jesús. Sin embargo, aún así queda una última parte, que es la decisión personal. Lamentablemente, amigos, hermanos, el ser un discípulo de Cristo depende muchísimo de esa última parte, porque Judas tuvo el mismo maestro que Pedro y Juan, pero él tomó una decisión diferente. Así que el programa puede estar muy bueno, pero si yo no participo, si yo no me involucro, si yo no sigo a Jesús, si yo no tomo la decisión, el programa no fracasa. No. Yo soy el que fracaso. Por tanto, el llamado entonces es a agarrar ese programa, agarrar este proyecto, Aprovechar la a oportunidad. aprovecharlo y ser un discípulo de Cristo, y comenzar desde la casa, como usted mencionó, pastor. Desde la casa, llevarlo al trabajo y que pueda llegar al trabajo y a la iglesia, y en todas partes ser discípulo de Cristo. Amén. Y tomar esa decisión. Amén, amén. Así que muchas gracias, pastor. Un privilegio, un gusto de saludarles, y a los que están en su hogar, haber compartido este tiempo. Vamos a unirnos y hacer un esfuerzo conjunto, personal, individual, familiar y como iglesia, y a terminar la obra para que pronto podamos vernos con Jesús. Amén, amén. Contamos con todos ustedes, nuestros amigos, contamos con toda la iglesia, y esperamos que nuestra iglesia pueda ser completa, todos discípulos de Cristo Jesús. Amén. ¿Le gustaría, pastor, terminar con una oración? Por supuesto, por supuesto. Querido Señor y amante Padre, aquí junto a Adiel, Asael, te agradecemos por este sábado que nos regalas, y también junto a tu congregación aquí reunida, y quienes están en sus hogares conectados a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por tu bendición durante esta semana, porque podemos disfrutar de un sábado más, y porque tenemos el hermoso privilegio de la fe y la esperanza, pero también, Señor, el privilegio de ser tus discípulos y de hacer discípulos. Amén. Que eso favorece nuestra experiencia de salvación y nos prepara para nuestra redención eterna. Señor, en estas horas, comenzando el sábado, en esto que a veces utilizamos como culto de consagración,
Queremos pedirte perdón si hemos sido necios, distraídos, indiferentes, tal vez insensatos en muchos aspectos. Perdónanos, Señor. Si tal vez no habíamos entendido tu plan y tu propósito, o nuestro peregrinaje no es el ideal de hijos e hijas tuyos, perdónanos, por favor. Límpianos con tu mano de amor. Impulsa en cada uno de nosotros el don y el poder de tu Espíritu, para que con voluntad firme decidamos ser tus discípulos, hacer discípulos e involucrarnos, Señor, en un programa de discipulado que sea contagioso y que pueda ser un reflejo poderoso, como una embajada de salvación para muchas almas en estas grandes ciudades que te necesitan. Gracias, porque el tiempo de gracia no se ha cerrado y todavía tenemos oportunidad. Ayúdanos a disfrutar de este sábado. Por favor, Señor, sé un bálsamo de alivio y de fortaleza para quienes sufren, para quienes están enfermos, para quienes están tristes y angustiados, para quienes están padeciendo por necesidades materiales o necesidades emocionales, para quienes están librando luchas espirituales. Y permite, Señor, que este sábado sea un sábado de restauración. Te pedimos estos favores y nos entregamos en el nombre precioso de Jesús y para su gloria. Amén. Amén.